Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Queremos animarte a que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que estamos por compartir y esperamos que sea de mucha bendición para ti. Miren, Segunda de Reyes capítulo 3 en la Biblia, yo directo saltando a la Biblia. Segunda de Reyes capítulo 3 narra una historia muy interesante acerca de un tiempo donde Israel era una nación que estaba separada, resquebrajada por las tensiones y por el declive espiritual, ¿no? En Segunda de Reyes capítulo 3, el rey de Moab, que era una nación extranjera y rival de Israel, tenía la obligación de pagarle un tributo al rey de Israel constantemente. Ahora, yo voy a hacer una distinción aquí. Cuando hablo de Israel, en ese tiempo específico de la historia, habían dos reinos de Israel. Estaba el reino de Israel por un lado, que era el reino del norte, y estaba el reino de Judá, que era el reino del sur. Entonces, cuando me refiero al rey de Israel, es el rey del norte, ¿ok? Entonces, este es algo como Game of Thrones versión bíblica, ¿ok? Entonces, este rey, ¿verdad?, de Moab tenía la obligación de pagarle al rey de Israel un tributo. Y en algún momento el rey de Moab dice, yo no lo voy a seguir pagando a ese tipo. ¿Qué es lo peor que puede hacer, no? Y el rey de Israel decide armar una alianza para ir a atacar al rey de Moab para reclamar lo que es suyo. Entonces, decide aliarse con el rey de Judá, que también era igualmente de la nación de Israel, solo que los reinos estaban divididos, y decide aliarse con un tercer rey que no era parte del pacto de Dios con Israel, era un rey extranjero también, para ir a la batalla. Ahora, era la costumbre de la época que los reyes consultaran a los profetas antes de ir a la guerra. Consultar con el profeta le daba al rey la certeza de que Dios estaba acompañando al ejército a la batalla. Y yo creo que muchas veces en la vida tú y yo vamos a enfrentar diversas situaciones, vamos a enfrentar diversos episodios y temporadas de nuestra vida donde el primer paso que vamos a dar no es nada parecido a consultarle a Dios. Donde damos primeros pasos sin preguntarle a Dios primero qué opina. Y estos reyes decidieron emprender esta campaña, decidieron ir a la batalla sin consultar a Dios. Y creo que tú y yo muchas veces hacemos lo mismo y eso nos posiciona para la derrota. Nos posiciona para el fracaso, porque no sabemos qué Dios piensa de las acciones que estamos tomando, no sabemos qué Dios piensa de las decisiones que estamos tomando, y creo que en este episodio de la Biblia el problema comienza cuando ellos van a la batalla sin consultar a Dios antes de ir a ella. Entonces, al cabo de 7 días de marcha, llegan a un momento en el que están en un valle desértico, en un valle seco, y pues obviamente comienzan a tener sed. Comienzan a tener hambre, comienzan a tener calor, el ejército comienza a sentir incomodidad y eso es lo que sucede cuando tú y yo no le preguntamos a Dios a dónde vamos. Que muchas veces el lugar donde llegamos se parece a un valle seco. No sabemos cómo salir de él, no sabemos cómo lidiar con el problema que tenemos enfrente, comenzamos a experimentar incomodidad, sequía, sed, calor y no es nada a lo que esperábamos que iba a suceder. Y sabe, esta historia me anima a que antes de ir a la batalla en mi vida, yo pueda recordar que primero puedo consultar a Dios si está de acuerdo para no llegar a un valle seco. Entonces, Dios en su misericordia, y esto me encanta porque aun cuando tú y yo cometemos ese error de ir a la batalla sin que Dios esté de acuerdo con ello, Dios en su gracia y misericordia responde a la oración de este rey para darle una salida y una respuesta a su momento de valle seco. ¿Cuántos han pasado por un valle seco en este lugar? ¿Sabe? Quiero decirte que aun cuando hayas llegado allí por tus malas decisiones, Dios te ama tanto que Dios va a responder a tu oración y va a sacarte de allí si tú decides escuchar su voz. ¿Sabe? Dios nos ama de tal manera que aun cuando nosotros nos hayamos metido en el valle seco por nuestras propias decisiones, Él tiene la disposición de traer respuesta y salida para sacarnos de ese lugar. O sea, en Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 15, finalmente el rey de Israel decide consultar al profeta. Un poco tarde ya. Quizás muchas veces nosotros decimos un poco tarde ya para meter a Dios en la ecuación. Ya estamos metidos en el problema. Ahora le vamos a decir a Dios, mira, ¿sabes qué? Yo tomé esta decisión, ¿no? Y esta decisión me llevó a este problema. ¿Será que tú me puedes echar una mano?
¿Será que me puede ayudar a salir? ¿Será que puedes traer lluvia a este valle seco? ¿Será que pueden revivir estos huesos muertos? ¿Sabe? Yo creo que muchas veces tú y yo estamos en esta misma situación. Pasamos mucho tiempo transitando caminos en nuestra vida que nos llevan a valle seco y muchas veces nos da pena. Muchas veces nos da vergüenza con Dios decirle, Señor, yo me metí en este rollo, ahora tú sácame, por favor. Creo que eso nos sucede constantemente y podemos aprender de esta historia que no es necesario llegar al valle seco para pedir la ayuda de Dios. Podemos pedirle su ayuda antes de salir a la batalla. Y en Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 15 al 18, viene el profeta y primero le hace una reprimenda al rey. Pero después de eso, ¿verdad? Por la gracia de Dios, decide responder a su llamado de ayuda. Y le dice, en fin, yo puedo imaginar que Dios muchas veces responde así. Pero ¿por qué no me preguntaste primero? Pero ¿por qué fuiste para allá sin primero consultar? En fin. Que me traigan un músico, dijo el profeta. La música, según la Biblia, es un buen canal para una conexión con el Espíritu Santo. No lo digo yo, hay varios episodios de la Biblia donde se puede ver esto. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo, el profeta de turno. Y este le dijo, así dice el Señor. Escúcheme bien estas dos palabras, porque son las más importantes de este mensaje. Abran zanjas por todo este valle. Pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además les entregará a Moab en manos de ustedes. Es decir, Dios le dice, tú te metiste en el problema, tú te metiste en el valle seco, tú te metiste en el desierto, pero yo te voy a sacar en el nombre de Jesús. Me encanta. Porque Dios, a pesar de que les da algunas frases de reprimenda bien merecidas por lo que hicieron, Dios tiene tanto amor y gracia y misericordia para con los suyos que aun cuando tú y yo nos metemos en el valle seco por nuestras propias fuerzas, Dios nos dice, yo los voy a sacar de ese lugar y es poca cosa para mí. Me encanta. Tus problemas y mis problemas son poca cosa para Dios. Lo que tú y yo estamos viviendo hoy día son poca cosa para Dios. Para Dios no es nada difícil cambiar tu situación laboral. Para Dios no es nada difícil cambiar tu situación personal. Para Dios no es nada difícil cambiar un diagnóstico. Alguno dijo amén, quizás. Para Dios no es nada difícil cambiar la realidad de tu negocio. Para Dios no es nada difícil cambiar la realidad de tu matrimonio. Para Dios no es nada difícil cambiar la realidad de nuestro país. Tú y yo lo podemos ver difícil, pero para Dios es poca cosa. Podemos confiar en que tenemos un Dios que en medio de nuestras más difíciles circunstancias dice, eso es poca cosa para mí. ¿Sabe? Yo me voy animado nada más de escuchar esta frase porque hay gigantes en nuestra vida que muchas veces se ven muy grandes, pero para Dios es poca cosa. Y cuando escucho esto digo, quizás ese auditorio se ve muy grande como para llenarlo. Quizás esa meta para nuestra iglesia, que es una fracción de lo que ese auditorio es en términos de asistencia y de asientos, quizás parezca una locura, pero es poca cosa para Dios llenar ese lugar de personas. Entonces los reyes iban a la guerra, no estaban preparados para ir, salieron a la guerra sin consultar y terminaron en un valle seco, cansados, sedientos, preocupados, y esa puede ser tu realidad hoy. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones como esa, valles secos en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos metido en malas situaciones por tomar decisiones apresuradas, decisiones emocionales? Pero lo más irónico del caso es que llegamos por nuestra cuenta, pero Dios quiere sacarnos de allí. Y Dios siempre va a responder a nuestra oración, aun cuando lo que hayamos hecho nos haya metido en un valle seco. Dios quiere sacarnos de ese lugar y es poca cosa para Él. Entonces, finalmente los reyes recapacitan, consultan a Dios, y esta frase es la que me llama la atención el día de hoy. Y quiero compartirles un principio espiritual que hay en este pasaje que para mí ha sido muy clave en mi vida y que tengo fe que puede ayudar a alguien el día de hoy. Abran zanjas. Yo voy a llenar el valle de agua, pero ustedes tienen que abrir las zanjas para recibirla. Yo voy a hacer el milagro, pero ustedes tienen que estar preparados para recibirlo.
Las zanjas eran una preparación para el milagro que Dios iba a hacer en medio de la situación de Valle Seco en la que estaba Israel. Estaba por suceder. Dios lo había prometido. Esto es lo que yo voy a hacer, pero ustedes tienen un rol, ustedes tienen una tarea. Abran zanjas en el desierto. Y las zanjas abiertas tenían un solo propósito: poder acumular el agua que Dios iba a mandar. Dios iba a mandar una inundación a ese lugar, pero me encanta que dice: ustedes no van a ver de dónde viene, pero tienen que estar preparadas para ella. Ustedes no van a saber de dónde va a llegar el agua, pero tienen que estar preparados para recibirla. Amigo, este principio me ha ayudado tanto en mi vida a entender cómo opera Dios muchas veces milagrosamente a mi favor. Muchas veces yo no veo cómo Dios va a hacer el milagro, pero yo tengo que estar preparado para recibirlo. Muchas veces yo no sé cómo Dios va a traer la respuesta, pero yo tengo que estar preparado para recibirla. Muchas veces yo no veo cómo Dios va a cambiar la situación, pero yo tengo que estar preparado para recibir lo que yo creo en fe que Dios va a mandar. Entonces, de nuestra parte no está cómo salir del valle seco. Dios va a proveer la salida, pero yo tengo que estar preparado para poder recibir todo lo que Dios va a enviar para sacarme de ese lugar. Entonces, abrir zanjas consiste en prepararnos, escúchame bien, para bendiciones que aún no llegan. Abrir zanjas significa prepararme para bendiciones que aún no llegan. ¿Saben? Muchas veces la gente me dice: oye, me está yendo mal en el trabajo. Y yo pregunto, como cualquier persona lógica: ¿por qué no cambias de trabajo? No, es que tú sabes, yo tengo mucho tiempo aquí, la gente me cae bien, mi jefe de vez en cuando se porta bien, no me pagan bien, pero con eso sobrevivo. Entonces tú dices: Dios quiere bendecirte con un mejor trabajo, pero tú no estás dispuesto a abrir la zanja necesaria para recibirlo. No estás dispuesto a hacer lo necesario para que Dios te mueva a un nuevo lugar. Toma algo de tu parte, hacer algo al respecto, sí. Tienes que dar el paso de fe de salir de donde estás y comenzar a caminar. ¿Vas a saber a dónde vas? No. No vas a saber de dónde viene el agua que va a llenar la zanja, pero tú estás abriendo el camino para que Dios haga el milagro. No me llega una pareja y yo digo: oye, pero ¿y conoces gente nueva? ¿Estás en lugares donde puedes conocer muchachas, muchachos? No, es que aquí ahorita todo el mundo... Si usted no se abre a conocer gente nueva, yo veo difícil que Dios lo mande como obra de arte y le llegue tocando a la puerta y le diga: ¿quieres ser mi esposo? ¿Quieres ser mi esposa? Lo veo difícil. Abrir zanja es prepararse para recibir la bendición que aún no llega. Cuando yo estoy estudiando en la universidad y de repente la gente te dice: ¿para qué estudias esa tontería? O me estoy preparando, capacitándome para algo. La gente dice: nadie gana bien con eso, pero es lo que Dios puso en mi corazón que yo debo hacer, y yo estoy creyendo que yo voy a recibir una bendición que aún no llega, pero estoy preparando la zanja necesaria para que Dios pueda llenar algo, tener algo que llenar. Si yo no abro espacio en mi vida para que Dios pueda obrar, ¿cómo Dios llena algo que no tiene una zanja abierta? No hay espacio muchas veces en nuestra vida para que llegue la bendición que Dios quiere enviarnos. Entonces tú dices: estoy ganando mal en este trabajo. Dios tiene un mejor trabajo para ti, seguro. Sí, pero ¿quién sabe? Es difícil que yo pueda aspirar a algo más si no estoy dispuesto a moverme de donde estoy. ¿Sabes? Hay muchos escenarios en nuestra vida donde la fe simplemente consiste en abrir espacio para que Dios pueda llenarlo. Y al principio no vas a saber de dónde va a venir el agua, pero hay una promesa de que cuando la zanja esté abierta, Dios va a llenar eso. Dios va a honrar su promesa, Dios va a cumplir lo prometido, Dios va a dar una respuesta, Dios va a traer una salida. Así como lo hizo por Israel, en medio de un valle seco, en medio de un desierto. Era inimaginable pensar que iba a llegar agua en ese lugar. Y aquí está esta gente cavando unas zanjas en medio del desierto. ¿Sabe cómo se siente eso? Como tratar de abrir un negocio en Venezuela. Y la gente dice: ¿qué estás haciendo, amigo? Aquí nadie prospera. Yo estoy abriendo mi zanja. Y que Dios se encargue de llenarla. Como estudiar una carrera, como prepararse para algo en este país, tú dices: yo estoy abriendo mi zanja. Eso no va a funcionar. Yo estoy abriendo mi zanja. Yo estoy haciendo espacio. Que Dios se encargue de llenarlo. Consiste en prepararnos en todo sentido para bendiciones que aún no llegan. Eso es abrir zanjas. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice y afirma esta idea: ahora bien, la fe es tener
confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Si yo sé que Dios va a mandar la lluvia, yo tengo que estar abriendo zanjas. Si yo sé que Dios me va a bendecir, yo tengo que estar abriendo espacio en mi vida para que llegue su bendición. Yo no puedo conformarme con lo que la gente dice. Yo no puedo dejar que los principios de este mundo determinen mi fe. Yo no puedo permitir que mi entorno influencie mis acciones. Yo voy a creer que si yo estoy abriendo zanjas, Dios las va a llenar para bendecirme porque soy su hijo amado. Y Dios me bendice aún en medio de un valle seco. Dios me bendice aún en medio de un desierto. ¿De dónde va a venir el agua? No lo sé. ¿Puede llover en un desierto? Difícilmente. Pero es Dios el que lo va a hacer posible. Tú abre tu zanja, tú haz tu espacio. Dale a Dios el espacio necesario en tu vida para que pueda llenarlo con su bendición y Él se va a encargar de traer el agua por donde Él crea que sea necesario. Me encanta la respuesta de Dios. No verán de dónde va a venir. Pero, ¿saben algo? Tengan por seguro que va a llegar. Y aquí está esta gente abriendo zanjas en medio del desierto. Y creo que muchas veces tú y yo en nuestra vida podemos sentirnos así si estamos dando pasos de fe. Muchas veces estamos abriendo zanjas en un valle seco, que muchas veces es nuestro entorno, que muchas veces es nuestro negocio, que muchas veces es nuestro matrimonio. Estamos tratando de hacer las cosas bien y venimos haciéndolas mal. Y yo estoy abriendo zanjas después de tomar muchas malas decisiones en mi pasado. Yo estoy abriendo zanjas, estoy siguiendo los principios del reino, estoy poniendo en práctica las cosas que la Biblia me enseña en mi vida y estoy abriendo zanjas y la gente dice, ¡qué ridículo! Pero no vas a ver cómo Dios lo va a hacer. Lo que sí puedes tener la certeza es que Dios va a usar esa zanja y la va a llenar hasta el tope. Y las personas no se van a explicar cómo eso pequeño que tú estabas haciendo pudo atraer algo tan grande. ¿Sabe? De eso se trata, abrir zanjas. Hacer espacio para la bendición de Dios en nuestra vida. Muchas veces oramos por algo y no estamos obrando en fe para abrir espacio para que eso llegue, para que haya una respuesta. Yo, cuando estábamos en la universidad, vi a Ivana por primera vez y dije, me voy a casar con esa mujer. Eso es cierto. No lo estoy inventando. Eso es cierto. La primera vez que la vi, quedé flechado de una vez. De ahí en adelante vino todo un proceso de vergüenza personal. Yo no le hablaba, me le quedaba mirando fijamente en todas las clases. Yo estaba abriendo mi zanja, hermano. Cuestione mis métodos, pero no cuestione mis resultados. Ivana pensaba que yo era un psicópata. Sus amigas pensaban que era un psicópata también. Y yo estaba abriendo mi zanja y yo dije, con esta mirada cautivadora, algo va a pasar, Dios va a hacer algo, ¿sabes? Y un día recuerdo que ya estaba, ya después de mucho tiempo, yo, la verdad es que yo nunca he sido una persona penosa, pero con Ivana me daba miedo, creo que me daba miedo que me dijera que no. Y entonces yo me acerco a ella, estábamos en la mesa del comedor, ¿no? Estaba un gentío ahí alrededor. Y yo me acerco con un cri-cri, que creo que eso era su chocolate favorito en ese momento. Y me acerco yo con un cri-cri y me acerco y le digo, toma, y me voy. Cuestiono mis métodos, pero no mis resultados. Ahí tenemos ya 10 años de casado, 11 años ya. Y unos cuantos de novio también. Más de la mitad de mi vida he estado con mi esposa. Y ha sido genial. Entonces fíjense esto. Obviamente mi historia es banal, ¿no? Comparado con lo que uno enfrenta en su vida, pero ahí estoy casado. También el matrimonio es algo importante. ¿Sabe? No hubiese habido forma de que nosotros nos hubiésemos conocido si yo no me lo hubiese presentado de la forma más torpe socialmente posible. Pero no hubiese habido forma de que yo hubiese podido hablar y conocer a Ivana si no me lo hubiese presentado. ¿De qué forma Dios te da un nuevo trabajo si tú no mandas currículum? ¿De qué forma Dios te bendice si tú no estás dispuesto a tomar riesgo y abrir un negocio? ¿De qué forma Dios trae la pareja para tu vida si tú no estás dispuesto a conocer gente o eres una desgracia de persona también? No te estás preparando para recibir el esposo y la esposa que Dios tiene para ti. Quizá eres una persona amargada, nube gris, pesimista. Amigo, eso no atrae a nadie. ¿Cómo yo estoy haciendo espacio en mi vida para que llegue lo que Dios quiere darme?
Fíjense esto, si ellos no hubiesen abierto zanjas en el desierto, ¿qué pasa cuando llega la lluvia? Se dispersa y se evapora. Y muchas veces en nuestra vida Dios está intentando mandar bendición, pero nosotros tenemos todas las zanjas cerradas. No estamos abriendo espacio. Yo digo, quiero un mejor cargo en mi empresa. ¿Qué te hace el más capacitado para recibirlo? ¿Tienes tú las calificaciones necesarias para tenerlo? No, bueno, la verdad es que no he estudiado. Pues vaya y estudie. Y fórmese para la bendición que aún no llega. Prepárate para la bendición que aún no llega. Yo tengo que abrir espacio en mi vida y creer en fe que Dios lo va a llenar. ¿Por qué Dios lo va a llenar? Porque me ama. Porque soy su hijo y los buenos padres quieren cosas buenas para sus hijos. Entonces, si yo hago espacio en mi vida para la bendición de Dios, puedo tener la certeza de que esa respuesta y esa salida en mi vida, el crecimiento de Dios para mí va a llegar. Pero yo tengo que abrir espacio. Pero yo tengo que dar paso de fe, yo tengo que tomar algunos riesgos, aun cuando el clima indique que es una mala idea, aun cuando el entorno indique que no tiene sentido. Y quiero decirte algo que el Espíritu Santo hablaba en mi vida y creo que fue lo que más me animó a dar este paso junto con ustedes de abrir espacio para este diciembre, para tener ese auditorio lleno de personas. La fe y la lógica no caminan de la mano. La fe y la lógica no caminan de la mano. Si usted es una persona muy lógica, como yo lo soy, y usted hace de la lógica su rey, difícilmente vas a ver las obras sobrenaturales de Dios en tu vida, porque la fe y la lógica no caminan de la mano. Muchas veces abrir zanjas en el desierto no va a tener sentido, pero nosotros no dependemos del clima, nosotros no dependemos del entorno. Nosotros no dependemos de lo que haga la economía o de lo que haga la política. Nosotros dependemos 100% de Dios, sobrenatural, que va a llenar esas zanjas para honrar para con sus hijos el pacto que ha hecho con nosotros. Ahora, en nuestra sociedad puedo decirle que muchas veces menospreciamos la importancia de la preparación. Y se lo digo a los muchachos hoy día que están emprendiendo carreras nuevas y que están estudiando. Si tú no te preparas, difícilmente yo puedo ver la bendición de Dios llegar a tu vida. Y por esta simple razón, prepararnos para administrar sabiamente las bendiciones que recibimos es tan importante como la bendición misma. Prepararnos para recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida es tan importante como la bendición misma. Porque si yo no hago zanjas en el desierto y el agua llega, se evapora. No puede tomar agua el ganado. No pueden tomar agua los soldados, no hay agua para hacer la comida, no hay manera de usar la bendición que Dios ha llegado a mi vida si yo no me preparo previamente para saber administrarla sabiamente. Y la semana pasada les decía, la bendición de Dios no añade tristeza. ¿Sabe qué es triste? Recibir una bendición en tu vida y perderla por no estar preparado para administrarla. Eso es demasiado triste. ¿Y cuántas historias usted y yo conocemos de personas que han sido profundamente bendecidas con una buena familia, con un buen matrimonio, con una buena empresa, con un buen trabajo y despilfarran por completo lo que tienen porque no estaban preparados para administrarlo? La bendición de Dios no añade tristeza. Y hay muchas cosas en nuestra vida que llegan y por no estar preparados sabiamente para administrarlas, las perdemos. Tú y yo estamos llamados a abrir zanjas para que cuando llegue la bendición, esa bendición pueda permanecer en nuestra vida por el resto de nuestros días. Prepárate sabiamente para administrar, escúchame bien, las bendiciones que aún no has recibido. Prepárate sabiamente para ser el mejor jefe del mundo, aun cuando aún seas un empleado. Prepárate sabiamente para ser el líder de muchas personas, aun cuando tengas 10 a tu cargo hoy. Prepárate sabiamente para ser el mejor esposo y esposa, aun cuando no tengas ni amigos. Prepárate sabiamente para ser un buen profesional, aun cuando estés saliendo mal en la universidad. Prepárate sabiamente en todo sentido de tu vida para las bendiciones que aún no llegan, para que cuando lleguen tengas el espacio necesario para que éstas permanezcan por el resto de tu vida en el nombre de Jesús.
La bendición de Dios en distintos aspectos de nuestra vida a veces no termina de llegar porque las zanjas necesarias no han sido abiertas. ¿Sabes? Creo que como iglesia y como hijos de Dios podemos aspirar a muchas cosas sanas. No somos personas ambiciosas por el simple hecho de tener dinero. Nos encanta tener recursos más que suficientes para poder ayudar a muchas personas. Creo que eso es una buena meta a poder aspirar. Aquí siempre decimos, yo quiero siempre estar en la posición de dar y no en la posición de pedir. Porque si yo tengo siempre para dar, Dios siempre va a mantener mis manos llenas para seguir dando. La bendición de Dios muchas veces no llega porque en nosotros no ha habido todavía la preparación necesaria para que cuando la recibamos podamos tomarnos de ella y pueda permanecer. Podamos acaparar eso y podamos usarlo para bendición de otras personas. Si yo estoy orando por algo que está por encima de mis posibilidades el día de hoy, yo tengo que comenzar a prepararme para lo que aún no he recibido. Yo tengo que comenzar a capacitarme. Tengo que ser más sabio con lo que tengo para que cuando llegue lo que viene, yo pueda administrarlo sabiamente. En Romanos capítulo 4, verso 17 habla de Abraham. Y Abraham es el padre de la fe. ¿Y por qué estamos hablando de fe? Porque cavar zanjas en el desierto no tiene lógica, no tiene sentido. ¿Para qué te preparas para algo que aún no tienes? Porque tengo la certeza de que voy a recibirlo. Y Dios le dice esto, Pablo escribe esto acerca de Abraham. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y le prometió ser padre de naciones, una descendencia numerosa. Y dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Para Dios, lo que Él te va a dar, la bendición y la promesa que viene a tu vida, ya existe. Ya está. Dios no tiene tiempo, Dios no tiene el mismo plano existencial que tú y yo. Lo que Dios tiene planeado para ti ya está establecido. Pero muchas veces no ha llegado, porque las zanjas necesarias para recibirlo no están abiertas. Y es ahí donde tú y yo tenemos que aprender a cavar profundo, a prepararnos, a capacitarnos, a ser sabios administradores de la gracia y el favor de Dios. Porque cuando Dios ve preparación en nosotros, se junta con la oportunidad y sucede un milagro. Dios le dice, vayan y abran zanjas en el desierto. Y yo puedo imaginarme al rey decir, no era la respuesta que esperaba. Yo esperaba que me dijera, claro que sí, vamos a acabar con esa gente. Vaya y abra zanjas en el desierto, que yo las voy a llenar. Y creo que ese llamado sigue estando vigente para nosotros el día de hoy. Prepárate, capacítate, sé un buen administrador, sabio de lo que tienes y prepárate para lo que aún no has recibido. No vas a ver de dónde viene, pero Dios va a asegurarse de que llegue. Así que tú prepárate para recibirlo y para que permanezca por el resto de tus días. Si yo oro por una pareja, entonces me voy a preparar para ser un buen esposo o esposa. Si yo estoy orando por un buen negocio, voy a capacitarme para administrarlo bien. Si estoy orando por un ascenso, voy a prepararme para ser un buen jefe. Si yo estoy orando por desarrollar un llamado, un ministerio en mi vida, voy a capacitarme con todo lo necesario para poder hacerlo bien. Si yo quiero profundizar en mi relación con Dios, yo voy a orar y voy a leer la Biblia aun cuando por el momento no entienda mucho. Si yo estoy orando por extender el reino en medio de nuestra ciudad, por medio de nuestra iglesia local, yo voy a abrir espacio para que Dios tenga algo para llenar. Usted sabe que muchas veces veo yo en este auditorio lleno potencial desperdiciado. Porque hay 2 o 3 reuniones más que nosotros deberíamos abrir, que deberían tener estas sillas llenas también. Y cuando nos acostumbramos y nos acomodamos a llenar una, muchas veces perdemos de vista que Dios quiere llenar muchas. Que Dios quiere poner en cada uno de esos asientos personas sedientas por el amor de Dios. Personas que quieran conocer a Jesús y que tienen un vacío existencial profundo, que necesitan el mensaje de Jesús en su vida. ¿Y cómo hacemos para que esas personas lleguen aquí? Hay que abrir espacio para ellos.
Creo que a veces la gente puede llegar a este lugar y ver el auditorio lleno y decir, aquí ya todos están, aquí ya son los que son, aquí ya la gente está contada. ¿Sabes? Queremos crear siempre espacio para que Dios pueda llenar. Y tengo fe que en los próximos meses, tú y yo, vamos a abrir espacio en este lugar para que puedan sumarse más personas, para que más personas puedan conocer del amor de Dios, para que el amor de Jesús llegue a más rincones de nuestra ciudad. No nos conformemos con una reunión, vamos por más. Hay muchas personas allí afuera que necesitan el mensaje de Jesús. Y tú y yo no estamos llamados a ocupar pasivamente una silla. Estamos llamados a alcanzarlos semana a semana para que ellos puedan venir a este lugar también. Un domingo, cualquier actividad y recibir algo de Dios. Así que vamos a ponerlo en la meta, querida iglesia, de abrir las zanjas necesarias en este último trimestre del año para que Dios pueda llenar este lugar de personas sedientas por Jesús. Y que esas personas nos ayuden a llenar ese auditorio de 550 más que están esperando. Sé que Dios quiere hacer un milagro en eso. Tengo plena fe de que vamos a ver esa reunión llena de personas que entregarle su vida a Cristo. Pero tenemos que abrir las zanjas necesarias para que eso sea posible. Así que comencemos por este lugar. Y tengo fe que Dios va a honrar su promesa. Y Él va a permitir que llegue esa agua de vida que llene este lugar de personas sedientas por Él. Ahora, abrir zanjas es esto: preparar el terreno para una cosecha que ni siquiera se ha sembrado. Imagínense lo loco que es eso. Imagínense lo ilógico que es eso. Pero aquí está la verdad. La fe y la lógica no caminan de la mano. Y yo quiero este último trimestre de nuestro año que podamos vivir por fe y no por lógica. Que podamos creer que Dios va a hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestros matrimonios, en nuestra familia. Cosas que no son lógicas. Cosas que no son normales. Cosas que no suceden en este país. Cosas que otros no sueñan ni siquiera experimentar, porque tenemos un Dios que honra los pasos de fe que dan sus hijos. Así que vamos a abrir zanjas con la plena certeza de que Dios va a llenarlas en el nombre de Jesús. Así como lo hizo en el pasado, Dios lo puede hacer nuevamente en el presente y lo va a hacer en el futuro en el nombre de Jesús. Mi trabajo no es preguntar cómo va a hacerse. Mi trabajo es creer en quién lo va a hacer. Yo no le voy a preguntar a Dios, ¿cómo vamos a llenar eso? ¿Cómo lo vamos a pagar? Yo voy a creer en quién. Vamos a creer en quién. Vamos a creer en que en el nombre de Jesús sus promesas van a ser cumplidas. Y Él va a obrar a nuestro favor. ¿Sabes? Abrir zanjas en un desierto puede parecer ilógico para una persona normal. Pero el Espíritu Santo me animaba de esta manera y me decía, pero para alguien de fe tiene todo el sentido del mundo. Para alguien normal, hacer lo que hacemos no tiene sentido. Para alguien normal, quizás dar pasos de fe como lo que tú estás dando, no tiene sentido, no tiene lógica. Pero para alguien que sabe la clase de Dios que tiene todo el sentido del mundo. Yo estoy abriendo espacio en mi vida para que la bendición de Dios llegue a mi familia, a mi matrimonio, a mi negocio, a mi carrera, a todo lo que hago. Yo voy a abrir espacio y Dios es el que va a mandar el agua para llenarlo en el nombre de Jesús. Cierra esta historia de esta manera. Segunda de Reyes capítulo 3 verso 20 dice: a la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Nadie vino de donde venía. Nadie vio de dónde venía. Y vivimos en un entorno donde muchas cosas parecen total y completamente imposibles. Vivimos en una sociedad donde todos creen que es imposible lograr ciertas cosas. Y tú y yo tenemos que desafiar eso. Tú y yo tenemos que hacer algo al respecto para que Dios pueda mostrarle a esta ciudad que para Él no hay nada imposible. Y
creo que estamos dando los pasos correctos para lograr eso como iglesia. Así que te invito a que no prestes atención al entorno, a que no prestes atención a las noticias, a que no prestes atención al pesimismo, a que no prestes atención a los pensamientos negativos que muchas veces inundan tu mente y tu corazón. Préstale atención a la palabra de Dios. Préstale atención a las promesas de Dios para tu vida. Préstale atención a la voz del Espíritu Santo dirigiéndote para abrir zanjas y espacios que parecen ilógicos, pero por fe Dios va a llenar en el nombre de Jesús. Lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo en el presente. Dios va a llenar esas zanjas vacías en el futuro en el nombre de Jesús. ¿De dónde vino el agua? Nadie sabe de dónde vino. Pero esto es lo más importante. El agua llegó. Nadie sabe de dónde vino el agua que llenó esas zanjas. Pero llegó. Y esto es lo mejor. Toda la gloria se la lleva Dios. No hay manera de que esa zanja se llenara. Pero Dios lo hizo posible. No hay nada más poderoso que decir eso. No había manera de que eso sucediera, pero Dios lo hizo posible. No había forma de que ese matrimonio saliera de esa mala situación, pero Dios lo hizo posible. No había forma en que ese negocio prosperara, pero Dios lo hizo posible. No había forma en que yo pudiese tener ese mejor trabajo, pero Dios lo hizo posible. No había forma en que mi familia volviera a estar unida en Navidad, pero Dios lo hizo posible. No había forma en que esa iglesia de 160 personas llenara ese lugar de 550, pero Dios lo hizo posible. Y le vamos a dar toda la gloria a Él, porque sabemos que lo único que nosotros hicimos fue abrir la zanja necesaria para que Dios llenara. Nadie sabe de dónde va a venir el agua, pero lo importante es que va a llegar y Dios lo va a hacer posible. Usted y yo abrimos las zanjas. Dios se encarga de llenarlas. Mi trabajo es ese: la incomodidad, el sudor, el calor, lo ilógico de lo que estoy haciendo. Ese es nuestro trabajo. Y Dios se encarga de llenar las zanjas vacías de nuestra vida. Entonces, amigo, amiga, la fe y la lógica no caminan de la mano, sino que cuando tú y yo abrimos zanjas en nuestra vida por fe, le abrimos espacio a Dios para que pueda obrar. Entonces es allí cuando Dios nos posiciona para recibir lo prometido. Hay pleno espacio en mi vida, Dios, para que hagas algo nuevo. No nos conformemos con lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. No nos conformemos con lo que ha hecho en nuestro matrimonio. No nos conformemos con lo que ha hecho en nuestra familia. No nos conformemos con lo que ha hecho en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios, en nuestros trabajos. No nos conformemos con lo que ha hecho en nuestra iglesia hasta el día de hoy. Vamos a abrir espacio para que Dios pueda llenar aún más y más y más. Todo para la gloria de Él. Nadie sabe de dónde va a venir el crecimiento. Nadie sabe de dónde va a venir la bendición. Nadie sabe de dónde va a venir la respuesta. Tú no sabes de dónde va a venir la salida, pero ten por seguro que va a llegar, porque tienes un Dios fiel que honra sus promesas. Así que mi llamado, amigo, y con esto termino. Y quiero que me escuches bien, porque siento que esto es algo que Dios me animó a compartirte el día de hoy. Y en mi vida ha sido algo sumamente importante. Mi esposa igualmente. Son principios que aplicamos para poder ver nuevos niveles de crecimiento en distintos aspectos de nuestra vida. Prepárate para administrar bien lo que aún no has recibido. Prepárate para administrar bien lo que aún no has recibido. Y pronto recibirás todo aquello para lo que Dios te ha venido preparando. Amigo, cuando yo comencé con mi camino con Jesús, lo menos que yo esperaba era que iba a estar hablando con ustedes aquí el día de hoy. Y en el transcurso de mi vida, Dios me ha ido capacitando y preparando para el momento en el que estamos el día de hoy. Y sigue preparándonos y capacitándonos para lo que viene. Y lo mismo sucede en tu vida también. Dios te ha venido preparando y capacitando y abriendo terreno para poder llegar a donde estás hoy. Pero Él quiere seguir preparándote, capacitándote, dándote las herramientas, dándote la sabiduría
para que administres bien lo que aún no has recibido. Si me preparo sabiamente para recibir todo lo que Dios tiene para mí, pronto voy a recibir todo lo que Él me ha estado preparando para recibir en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si disfrutaste de este mensaje y fue de bendición para ti, recuerda que puedes darle like, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido y, ¿por qué no?, puedes compartir este video con otras personas que quizás también necesiten escucharlo. Así que nos vemos la próxima vez.